Yo sé que estamos en los últimos tiempos. La razón es que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vamos a ver muchas cosas pasando. Y hay que orar, hermanos. Hay que fortalecer, poner los muros y trabajar así como Nehemías. Ellos trabajaban. Y cuando ellos estaban trabajando en los muros, tenían la espada en una mano. Ellos hacían la obra de Dios. Ellos estaban construyendo los muros porque sabían que el enemigo viene. Aún entre ellos tenían unos que estaban tratando de desanimar, pero ellos trabajando para la obra de Dios. Y nosotros tenemos que estar orando, hermanos, estar orando por esta obra. Pedir, Señor, tú cubre, esta es tu obra, este es tu pueblo. Orar unos por los otros. Así como aprendimos la vez pasada, no solamente en los tiempos malos, pero también en los tiempos buenos. Hermanos, así como Pablo, los ruego que oremos unos por los otros. Es muy importante, hermanos, es muy importante. Yo lo estoy viendo más y más, aún en mi familia, pidiendo por mis hijos, pidiendo por aquellos. Hay que orar, hermanos. Es un llamado a la oración, es un llamado a la oración y hay que cubrirnos en la oración. Amén. Amén. No sé si es cuando están jugando béisbol y hay uno que está pichando, ¿se dice? ¿Pichando? Okay. Cuando uno está pichando, no así, pero así, yo no jugué béisbol, yo lo tiraba así. Cuando ellos están pichando, a veces vemos que el que está pichando no está muy bien, le falla algo, no está en su forma. Es parte del equipo, pero a veces le falta un poquito de algo y ven que algo está fallando ahí. Y sale el capitán del equipo y él habla con él. ¿Qué está pasando? ¿No te sientes bien? ¿Te duele el brazo? ¿Estás cansado? ¿Qué está pasando aquí? Y normalmente dice, no, estoy bien, deja que sigue. Y él va pichando, pero cuando ellos ven que no puede, que le están dando a la pelota y están agarrando puntos el otro equipo. Entonces sale el capitán una vez más y dice, ¿sabes qué? Te voy a sentar. Pero este no es que no sirve, no es que no es buen jugador. Es que algo la onda no está ahí. Algo le está faltando. El capitán lo trae y lo sienta. No es que no es parte del equipo, todavía es parte del equipo. Aun si la serie mundial ellos lo ganan, él agarra también el anillo o la copa. Él se regocija porque es un equipo. Así nosotros, cuando los judíos en el plan de Dios, no es que no son parte del equipo, pero estaban fallando y Dios como el capitán los sentó. Ellos son parte del plan de Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Pero en este momento ellos están sentados. Y Dios nos ha dejado a la iglesia, nosotros, la iglesia de Dios, de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, la mayoría son gentiles y no judíos. Pero el pueblo de Dios es el pueblo judío. Y nosotros fuimos y somos injertados en la raíz que es el pueblo de Dios, los judíos. Padre de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios habló con Abraham y dijo, tu generación va a ser como las estrellas, como los granos del mar? Esos somos nosotros que fuimos injertados en el pueblo de Dios. Pero en este tiempo, ahorita, ellos están sentados y nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos
jugando, pero este equipo es de Dios. Y el capitán es Jesucristo. Y Él está obrando aún entre el pueblo de Dios. En el Viejo Testamento, tengo mucho que cubrir ahora, entonces voy a tratar de ir un poquito rápido, pero en la iglesia, en el Viejo Testamento, para uno que llegara a Dios, a Jehová, al Dios de los judíos, que era el único Dios, todas las naciones en todo el mundo, solamente había un pueblo que adoraba y glorificaba al Dios viviente, el creador del cielo y de la tierra, y era el Dios de los judíos. Para que el judío viniera delante de Dios, tenían que traer un cordero sin mancha, y lo examinaba el sacerdote y lo sacrificaban para traer y tapar los pecados del pueblo. Un gentil no podía venir delante de Jehová. La única razón, la única manera que un gentil puede venir a Jehová era se tenía que convertir al judaísmo. Tenía que ir delante del sacerdote. Él tenía que negar su raza y convertirse a ser judío en el Viejo Testamento. Vemos esto en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Y cuando Naomi le dijo a Ruth, vete a tu gente. Ya murió mis hijos, ya murió tu marido, Naomi era la suegra de Ruth. Ya murió mi esposo, yo voy a volver a mi pueblo, a mi gente, a los judíos. Pero Ruth, te ruego que tú vayas a tu pueblo. Ya vete, mija. Ya, mi hijo murió, estás libre. Y Ruth dijo esto en el primer capítulo, versículo 16. Dice, respondió Ruth, no me regáis que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras, iré. Y donde quiera que tú vivirás, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. No dijo, tu Dios va a ser mi Dios. Ella primeramente dijo, tu pueblo será mi pueblo. Porque era muy importante que había una conversión al judaísmo antes de venir delante de Dios. Se tenía uno que convertir al judaísmo para venir delante de Jehová Dios, el único. También vemos a Naamán. Naamán, en cuando él fue delante de Eliseo, él era leproso. Y Dios lo sanó. Él siendo judío, él siendo gentil, Dios lo sanó y usó al profeta Eliseo. Él lo usó y lo bendijo. Pero antes que se fue y se regresó a su tierra, él quería darle muchas posesiones a Eliseo. Lo quería bendecir con cosas materiales. Y dijo, no. Yo no quiero nada de eso. Tú quédate con tus cosas. Y Naam, antes que se regresó a su pueblo, le pidió a Eliseo, deja que yo llene 2 costales de la tierra de Palestina, la tierra de Dios, el pueblo de esta santa tierra que Dios les ha prometido y les ha dado a ustedes los judíos. Y Naam, no siendo judío, él dijo, deja que yo llene 2 costales de tierra. Y dijo esto, tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrendas, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová.
Lo que pasó con Nahum es que él se convirtió y dijo, el Dios de los judíos y esta tierra santa es de Dios. Uno de los comentarios dijo que él lo puso para en cuando él fuera a orar, dijo, estoy orando sobre la tierra de los judíos, de este pueblo santo. Y no voy a orar a ningún otro Dios sino a Jehová. Pero él tomó la posición de la tierra de los judíos. Una vez más, para que uno sea salvo en el Viejo Testamento, tenía que convertirse al judaísmo. Era la única manera. ¿Cómo fueron salvos los del Viejo Testamento? Por medio de la fe en Jehová. Ellos sabían que este es el único Dios. Y que venir delante de Él hay que dar un sacrificio de un cordero puro. Y el derramación de la sangre. Algo pasó en cuando Cristo murió. Había un terremoto. Había un terremoto en cuando Jesucristo murió. Dice la palabra de Dios que había un terremoto. Y los parcianes o la pared o lo que dividía a los gentiles, nosotros de los judíos, se derribó, se cayó, lo tumbó más bien Dios. Y dice que la cortina del templo se rompió de arriba hasta abajo, donde estaba el Santísimo. El lugar santísimo donde solamente entraba el sacerdote una vez al año para pedir por los pecados del pueblo. Y esa cortina se rompió de arriba abajo. Lo que nosotros vemos en Jesucristo es los judíos ahora ellos están frustrados. Hoy día, porque no tienen templo donde ir a sacrificar el cordero, entonces, ¿qué hacen con su pecado? Si en el mandamiento de Dios dice que hay que dar un cordero y no tienen, entonces, ¿qué pasa? Ellos están frustrados como un pueblo de Dios porque no pueden hacer un sacrificio para cubrir sus pecados. Pero en cuando fue derramado ese muro que estaba entre los judíos y los gentiles, y también cuando se rompió la cortina, Jesucristo abrió la puerta a todos, por donde quiera, a venir y entrar delante de Dios. Él nos abrió la puerta para nosotros. Él derramó el muro que nos separaba. Dice Marcos 15:38, dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Lo que Jesucristo nos estaba enseñando lo que pasó cuando Jesucristo murió y cuando Dios hizo el terremoto, digo, ya no hay templo. Porque ¿sabes qué? No hay templo. No hay templo. Ya no hay sacrificio. Jesucristo permitió que esto pasara para que ya no haya templo, para que ya no haya sacrificio, para que ya no haya el sumo sacerdote para entrar en el lugar santísimo. Dios dijo, eso ya se terminó. Ahora Jesucristo es el sumo sacerdote. Él es el Cordero de Dios. Y nosotros el templo del Espíritu Santo. Hay un cambio que pasó. Hay un cambio, no es del judaísmo, ahora es algo nuevo. Es una nueva obra que Dios está haciendo, que está haciendo hoy día. Nosotros entramos, dice Jesús dijo en Juan 14:6, todos lo sabemos, Jesús dijo, yo soy el camino. Ya no hay que ir a Jerusalén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si quieren llegar al Padre,
No es por medio de un sumo sacerdote. Soy yo el camino, soy yo la verdad, soy yo la vida. Quieren llegar al Altísimo donde quiera que sean, donde quiera que estén. Ahí estoy yo con ustedes. No solamente en un templo, no solamente en Jerusalén, pero yo estoy con ustedes. Porque dijo Jesús les dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre. ¿Y quieren llegar al Padre? Sino por mí. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora los judíos tienen que venir a Jesús. No tenemos que nosotros convertirnos al judaísmo, sino los judíos tienen que convertirse al único Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Tristemente, hermanos, la iglesia hoy día estamos regresando a una religión, así como los judíos. Para ellos no era tanto una relación, sino una religión. Y tristemente la iglesia está regresando siendo una religión y no una relación. Hermanos, yo les hablo de una relación con Jesucristo. Que Él camine con nosotros donde nosotros estemos. Es una relación y eso lo sabemos. No es una religión, es una relación, hermanos. La vez pasada hablamos de la mesa que Jesús se sentó con los pecadores. Se sentó con los pecadores. Había un tiempo en cuando una mujer tenía una hija y la hija tenía un demonio. Y vino a Jesús y ella no siendo judía, vino a Jesucristo y dice, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice en Mateo 15:27, dice, ella diciendo, Señor, sí Señor, mas los perritos comen de las migajas que caen a la mesa de su Señor. Ella reconocía que ella no era judía, pero dijo, de perdida que yo puedo comer de las migajas que caen de la mesa de mi Señor. Yo no soy judío, pero ten misericordia de mí, aun que puede yo comer de las migajas que caen de la mesa de los judíos. Y había un cambio en cuando Jesucristo, esto es antes de que muriera Jesucristo, en cuando Jesús murió, dijo, venid, entrar al trono de gracia, donde nosotros vamos a recibir misericordia. Ahora no estamos esperando que las migajas de los judíos caigan para que nosotros compartamos de ellos. Ahora nosotros nos sentamos a la mesa con Jesucristo. Él nos ha invitado para venir y sentarnos con Él y tener comunión. Una cosa hermosa de Jesucristo, y en esto me parezco mucho a Jesús, le gustaba comer. Él siempre estaba comiendo. Ya los tenía, miraba este hermano. Le gustaba comer. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros nos sentamos a comer, ahí hablamos. Hay una comunión entre nosotros. Y Jesucristo nos invita a su mesa. Ven y tener comunión conmigo. Dice el 15 del versículo de Romanos capítulo 11, versículo 15, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida
de entre los muertos, hablando de los judíos. Porque cuando los judíos rechazaron el evangelio, Dios dice hasta aquí y partió la cortina y tumbó la pared y dijo, entren, el ciego, el cojo, el pobre, entren, todos, inviten a todos a entrar aquí. Y también dice en el 16, si las primicias son santas, también la masa resultante, y si la raíz es santa, también son las ramas. En cuando los sacerdotes preparaban el pan que estaba en el templo de Dios, ellos traían la primicia, lo primero, y lo ofrecían a Dios. Aún en nuestro hogar, los diezmos, primeramente el diezmo al Señor. Después de eso, lo que Dios quiere hacer con el dinero. Ellos traen el primicia. Y si la primicia, si la primicia es bendecida, toda la masa, lo que hacían el pan, todo es bendecido. Así decía también que la raíz, si la raíz está santa, las ramas también. Nosotros, la raíz, nosotros somos parte de esa raíz. Nosotros somos una rama de esa raíz. Y si la raíz está santa, mucho más las ramas. Nosotros, dice el 17, dice, pues si alguno de las ramas fueron cortadas y tú, siendo olivo silvestre, han sido injertados en lugar de ellas y han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, siendo de la rama de olivo silvestre, fuimos cortados y fuimos injertados en una raíz santa, donde nosotros podemos recibir del Espíritu Santo y las promesas que Dios hizo no solamente al pueblo de Israel, pero nosotros estamos recibiendo también la bendición de Dios, siendo parte del pueblo de Dios. Nosotros somos injertados en la rama santa. Pero también dice esto Pablo, en el 18 del capítulo 11 dice, no te jactes contra la rama. Y si te jactas sobre saber que no sostiene tú la raíz, sino la raíz a ti. Que no nos vamos a hacer orgullosos, porque dice la palabra de Dios que la raíz nos sostiene a nosotros, no nosotros a la raíz. Que nosotros no pensemos que nosotros somos mejores que los judíos. Ten cuidado, dice Pablo. Porque las ramas no sostienen a la raíz sostiene a las ramas. Jesús vino de su pueblo, los judíos. Nosotros somos bendecidos por medio de lo que Dios ha hecho entre los judíos. Y todo el símbolo del Viejo Testamento nosotros lo recibimos y vimos que es un foto de lo que iba a hacer Jesucristo para nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No los pecados, el pecado. En cuando venía el sumo sacerdote y ofrecía el cordero, era para los pecados del pueblo, pecados. Pero cuando Jesucristo murió y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, lo que mata. En cuando aparte de Jesucristo el pecado nos mata, este cuerpo, pero nosotros vamos a ser dado un nuevo cuerpo. Y tenemos vida eterna con Jesucristo, porque Él nos ha perdonado el pecado totalmente. El pasado, mira el pasado, lo que nosotros hemos hecho. Aún el presente y el futuro.
pero entero Jesucristo perdona el pecado. Nosotros nos sometemos a Él. Dice el 19, pues las ramas, dirá, fueron cortados para que yo fuese injertados. Diciendo de nosotros vamos a decir, fueron cortados las ramas para que yo entraré, para que yo sea injertados. Bien, por su incredulidad fueron cortados, pero tú por la fe estás en pie. No seas orgulloso, sino ten miedo. La palabra de Dios nos da esto y dice, no vayan a ponerse orgullosos, pero temen. ¿Por qué? Porque el 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo se permanece en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortada. Nosotros dice que nos retengamos a la bondad de Dios. ¿Qué es eso de la bondad de Dios? La gracia de Dios. Que nosotros nos agarremos de la bondad de Dios, la gracia de Dios. ¿Qué es lo otro? La otra es el religión. Tengan cuidado que nosotros no entremos en religión, que esto no sea religión, sino que nos mantengamos en la gracia de Dios. Que no nos sentíamos muy cómodos, que siempre hagamos todo con el reverencia a nuestro Dios. Y que no perdemos eso como los judíos lo perdieron. Era totalmente una religión para ellos. Nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que vivir delante de Dios. Dice el 23, y aún ellos, si no permanecerán en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, pueden ser injertados una vez más, porque Dios es poderoso para injertar una vez más a los judíos. Están sentados ahorita, pero no es que no son parte del equipo, ellos son parte del equipo. Mira, Dios es jardinero. Y esto de injertar y cortar y los judíos y nosotros, la iglesia de Cristo, Jesucristo es jardinero. Vemos en el principio con Adán y Eva, ¿dónde estaban? En un jardín. Y caminaban y hablaban y estaban ahí con Dios mismo en el jardín. Pero algo pasó. Ellos estaban pensando en sí. Vieron y le daba placer a la vista el fruto que Dios les dijo, no vayan a comer de eso. Pueden tener todo esto, todo, menos eso, no vayan a comer de ahí. Y lo vieron. Y cuando Eva tomó ese fruto, ella solamente estaba pensando en una persona, en ella misma. Pero Dios estaba en el jardín y los puso en el jardín. Como les digo, Jesús es jardinero. Y Eva tomó. Y Adán también tomó. Pero había otro jardín en donde Jesucristo fue y estaba orando. Y vemos en este jardín, Él no está pensando en sí.
Estaba pensando en cada uno de nosotros. Él es jardinero. Y hay mucha la diferencia entre el principio y el jardín. Y dijo, mira lo que han hecho. Y Jesús llegó al jardín, Getsemaní. Y dice que oró tan fuertemente que el sudor era sangre. Porque Él no estaba pensando en sí mismo, Él estaba pensando en nosotros y lo que Él iba a sufrir por nosotros. Dios es bueno. Voy a terminar con el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí está hablando Pablo de la plenitud de los gentiles. En el año 1948, después de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, los judíos llegaron a Israel por la primera vez. El tiempo de los gentiles terminó para el pueblo de Dios. Ellos estaban bajo Roma, ellos estaban siempre bajo alguien. Pero en 1948 ellos regresaron, después de la guerra segunda mundial, ellos regresaron a Israel. En 1967 conquistaron en 6 días. Ellos entraron a Jerusalén. El tiempo de los gentiles terminó. Porque en 1967 los judíos eran una nación. El tiempo de los gentiles, como dice la palabra de Dios, terminó. Los judíos no están bajo nadie, ellos tienen su nación. Desde 1967 ellos son una nación, ellos son un pueblo. Muchos de los judíos regresaron a su tierra. Ellos tienen posesión de Jerusalén. Pero habla aquí en el 25, dice, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es diferente, y ahorita voy a terminar. Esto es diferente, pero quiero que entiendan esto. El tiempo de los gentiles terminó en 1967. Los judíos ya es una nación. Ellos no están bajo nadie. Hasta ahora lo vemos que ellos no están bajo nadie. Nadie gobierna a Israel hoy. Pero aquí habla de algo diferente. La plenitud de los gentiles, ¿qué es? Hermanos, ahorita estamos bajo la gracia de Dios. Ahorita es la gracia de Dios. Y Él ha abierto la puerta para todos nosotros, toda nación, todo pueblo, toda lengua, toda nacionalidad. Dios abrió, Dios, vengan. Pero lo que está hablando Pablo aquí es algo diferente. Él está diciendo, va a llegar un tiempo en cuando la puerta se va a cerrar. Y el tiempo de los gentiles, las puertas se cierran. Y en ese tiempo, en cuando la última persona dice, yo acepto a Jesucristo como mi único Salvador. Dice la palabra de Dios que la trompeta sonará y la iglesia de Jesucristo será levantada y nosotros estaremos con nuestro Señor Jesucristo para siempre, para la eternidad. Escuchen, hermanos.
el tiempo de los gentiles. En este tiempo que está hablando Pablo, es en cuando el último gentil se termina y dice, yo acepto a Jesucristo, y en ese día, puede ser ahora en una de las iglesias, alguien puede decir, yo acepto a Jesucristo como mi único Salvador, y en ese tiempo, hermanos, nos vamos y estamos delante de Dios por la eternidad. Porque cuando ese día llegue, hay alguien que un día va a aceptar a Jesucristo y nos vamos. Porque la puerta ya se cierra y dice, ya el tiempo de los gentiles. Y en ese tiempo, Jesucristo va a decir, ahora levántate, es tu tiempo. Y una vez más, los judíos van a tomar su puesto y van a ver a Jesucristo y van a creer en Él, que Él es el Mesías, porque lo es. Ahorita no lo saben, ahorita no lo creen, pero en ese tiempo, en cuando nosotros somos levantados y estamos con Jesucristo, en ese tiempo es cuando Jesucristo levanta su pueblo que está sentada en este momento. Ellos toman el puesto, porque la iglesia va a estar en la presencia de Dios. Eso es lo que nos está enseñando Pablo. Oremos. Padre, te pedimos, Señor, tu bendición. Señor, te damos gracias, porque tú eres el que podas. Y Señor, por tu misericordia nos has injertado en la raíz santa. Y que nosotros podemos también tomar y compartir, Señor, con tu pueblo las bendiciones del Dios Altísimo. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar orando por Jerusalén, orando por los judíos, orando por tu pueblo, que haya paz en Israel. Eso dice y nos manda la palabra de Dios. Que nosotros, Señor, estemos orando por la paz de Israel, por tu pueblo, que hasta aquí tú lo has guardado, Señor. De todas las tierras allá es la más bendecida. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Así como tú estás bendiciendo nuestros hogares, Padre, te damos gracias. Que tu nombre sea glorificado, ahora y para siempre. Y su pueblo dijo, amén.